Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a este tan interesante seminario, congreso, ¿no es cierto?, que concita en la región de Tarapacá tantas personalidades y nos da la oportunidad de poder conversar hoy día sobre minería, sobre los desafíos que tiene la industria, que tenemos como país, y bueno, las diferentes implicancias, ¿no es cierto?, que todo el medio, todo lo que está sucediendo hoy día afecta o influye, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la minería. Y en ese sentido, el tema, ¿no es cierto?, que se me ha invitado a exponer es respecto, ¿no es cierto?, dice la implementación, validación, impacto en la tecnología en la industria minera. Lo primero que yo creo que habría que preguntarse es ¿por qué es importante la tecnología y la innovación en la minería? ¿Por qué es importante también que la administración pública, que el Estado esté abierta a acoger, a fomentar y a regular de manera sencilla, de manera inteligente, la incorporación de estas nuevas tecnologías en la minería? Y ese es el encargo que hemos tenido desde el primer día, ¿no es cierto?, yo por lo menos como director nacional del presidente Piñera, poder fomentar esto a través, ¿no es cierto?, de una regulación, de una mirada a las tecnologías que están implementándose en la tecnología. Y Alfonso, hoy, ¿sí? perdón, disculpe que lo interrumpa. Me indican por acá en interno si acaso podría compartir, obviamente, su pantalla para usted, para obviamente poder pasar las láminas. No, no tengo lámina, ¿No? Alejandro. ¿Ah? Ya. Ok, muy amable, gracias. Por Se lo favor. había dicho, sí. Entonces, en ese sentido, hoy día nosotros vivimos un mundo de grandes cambios, tenemos grandes encrucijadas, y estos cambios, estos desafíos que tenemos como minería, creo que hay que verlos con optimismo, tenemos que ver cómo estas oportunidades las adoptamos como país, como Estado, y yo creo que tenemos acá dos grandes desafíos respecto a la tecnología que motivan, ¿no es cierto?, que son el motor, que son la justificación de por qué es importante, ¿no es cierto?, o cuál es la relevancia de la implementación, la incorporación de la tecnología, de la innovación en la minería. El primero de todo es la competitividad. Todos los estudios, tuvo Cochilco, acá nuestro gran amigo Jorge Cantalloso, ¿no es cierto?, hablando sobre las necesidades de la mejora en la competitividad, en la productividad en la minería. Se dice que el origen de la creación de valor en la minería está relacionado con un aumento de la producción, una caída de los costos, mayor productividad y la capacidad de generar encadenamiento. Así que aquí tenemos una de las primeras motivaciones, de los primeros fundamentos, objetivos de por qué debemos, ¿no es cierto?, como país incentivar el uso de la tecnología, de la innovación en minería. Y el segundo objeto, ¿no es cierto?, que nos motiva y que nos debe dirigir a la implementación de la tecnología en la minería es el cambio climático. Entendemos que el cambio climático hoy día se presenta como un desafío para nuestro tiempo. No sé si ha habido en la humanidad, en la civilización, otros desafíos tan importantes, probablemente han habido otros, pero no sé si tan importantes como lo que estamos viviendo hoy día. Según decía el presidente Barack Obama, ¿no es cierto?, esta es la última generación que puede combatir el cambio climático. Eso ya lo decía él ahora en la COP, ¿no es cierto?, 21. Y esto va a requerir esfuerzo de todos los estados. El Acuerdo de París del año 2015 señala, ¿no es cierto?, que los estados deben contribuir a nivel nacional para lograr, en primer lugar, la reducción de las emisiones que generan el efecto invernadero y así evitar, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, que esto es por encima de los niveles preindustriales al término de este siglo. En esta línea hay una estrategia del gobierno del presidente Piñera que ha sido básicamente en la reducir, ¿no es cierto?, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en los combustibles fósiles, por lo que se establece una ruta de eficiencia energética que apunta a la reducción de estos combustibles. Chile como país somos un país pequeño, aun cuando en minería somos muy importantes, pero en cuanto a la generación de estos gases de efecto invernadero somos solo el 0,3% de las emisiones globales. Pero esa tal vez posición nos da también una oportunidad de podernos posicionar en el mundo y poder lograr, ¿no es cierto?, la carbono neutralidad y poder mostrarle al mundo de que es posible desarrollar industrias de que realmente hagan una disminución considerable en el uso, ¿no es cierto?, de combustibles fósiles. Y este compromiso que hay de parte del país de la carbono neutralidad al año 2050 es uno de los pocos países del mundo que ha suscrito, ¿no es cierto?, este compromiso,
apunta principalmente al hidrógeno verde. Y eso, ¿no es cierto?, es la nueva tecnología que estamos hoy día, y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, como hoy día regulando. Se está trabajando hoy en una estrategia del hidrógeno, como una estrategia nacional del hidrógeno verde, y acá tiene como primer paso es activar la industria doméstica y desarrollar exportaciones de hidrógeno, para la cual se requiere coordinación entre el sector público y privado para facilitar el desarrollo de este hidrógeno verde. Si no, va a ser muy difícil, ¿no es cierto? Y hoy día vemos que hay dificultades, o más que dificultades, yo diría que hay algunas restricciones de repente en poder probar pilotajes, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías en hidrógeno, y ahí vamos a ver las medidas que estamos adoptando. ¿No es cierto?, el cambio climático también nos impone otros desafíos a la minería, solamente, ¿no es cierto?, no solo el uso del combustible, sino que también hay que poner un foco en la innovación, porque también incluye otros elementos, ¿no es cierto?, relacionados también con el cuidado del medio ambiente, como el mejor uso de los recursos del agua, y también poner informes, o sea, poner un foco importante en la capacitación y en la mejora continua de los trabajadores, de la situación de las trabajadoras en la minería. Y en esta línea de trabajo, Sernagiomín hemos trabajado, ¿no es cierto?, en dos líneas de guías, de regulaciones bastante sencillas, de orden de regulación, ¿no es cierto?, que buscamos implementar o fomentar el pilotaje de tecnologías de inteligencia artificial en vehículos, ¿no es cierto?, en maquinaria autónoma, y también incluye eso, nuevo control, ¿no es cierto?, de telemático, y también respecto al hidrógeno verde como combustible dentro de la minería, que como ustedes sabrán, hoy día el combustible, ¿no es cierto?, por lo menos a la minería subterránea, de acuerdo al reglamento de seguridad minera, solo está permitido el diésel, y el hidrógeno verde tendríamos que realizar, ¿no es cierto?, una serie de pruebas para poderlo autorizar. No se trata solo de cambiar la norma, sino que tenemos que validar la tecnología y poder ver que las condiciones de seguridad que presente su uso en superficie primero, ¿no es cierto?, nos dé la certeza de poder ocuparlo, ¿no es cierto?, utilizarlo como un combustible seguro en la minería subterránea. Hoy día lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, ya hemos estudiado, es que no existe en el mundo algún país que haya autorizado tampoco el hidrógeno en minería subterránea. Entiendo que en Europa hay algunas autorizaciones de uso de hidrógeno en túneles, pero con otros usos de transporte, pero no de minería subterránea. ¿Cuál es la principal, yo diría, característica de las guías que estamos trabajando y que ya tenemos, ¿no es cierto?, implementado en el país? Es que ha sido una construcción colaborativa entre las compañías mineras y el Sernagiomín y el Centro Nacional de Pilotaje, que es un organismo, ¿no es cierto?, Corfo, que nos ha ayudado a poder desarrollarla a través de experiencias prácticas y a través también de un trabajo en que hemos conciliado las opiniones, la experiencia de ingenieros de las principales compañías del país, de un número importante también de académicos de universidades de regiones, también de Santiago, y de ingenieros que pertenecen a los departamentos, a las gerencias de innovación, de tecnología, diferentes compañías mineras, que ellos en una forma desinteresada han podido mostrar, ¿no es cierto?, sus inquietudes, sus experiencias, y hemos podido con ello aportar a la generación de estas guías. Ahora, estas tecnologías, ¿no es cierto?, no son totalmente nuevas en el país. Hay que reconocer y reconocerle el aporte que ha hecho Codelco, por ejemplo, en los vehículos autónomos, ¿no es cierto?, que ya llevan casi una década. Pero lo que nosotros vemos dentro del servicio, lo vimos, ¿no es cierto?, el año 2018, principio del 2019, es que no teníamos regulación, habían pocos proyectos y había sí una inquietud en la industria de poder regular esto para que pudieran los permisos de utilización ser seguros, primero que nada, ¿no es cierto?, asegurar los equipos, asegurar la vida, la seguridad de los trabajadores que están operando, ¿no es cierto?, en estas pruebas, y tercero, ¿no es cierto?, que el servicio tenga las capacidades técnicas también, ¿no es cierto?, profesionales de poder evaluar y poder aprobar estos proyectos. En ese sentido, ¿no es cierto?, tenemos esta guía hoy día de validación de tecnologías de pilotos autónomos, que son especialmente apunta a camiones y vehículos autónomos, a robots para el apoyo de carguillo explosivo y perforadora autónoma. Y acá nosotros vemos, ¿no es cierto?, ejemplos de las mejoras en las productividades de manera concreta.
Vemos, según los datos que tenemos de algunos de los proyectos que han ingresado, por ejemplo, en producción acumulada, uno de los proyectos tenía, ¿no es cierto?, planificado 5,7 miles de toneladas de extracción en un periodo determinado. Yo, ¿no es cierto?, por la reserva de la información no les puedo dar el nombre de las compañías, pero la producción real acumulada fue de 7,3 miles de toneladas, algo, ¿no es cierto?, notable el aumento que tuvieron en este periodo de tiempo. Disponibilidad de planeo, lo planificado era un 75,7% y el real tiempo fue de un 84,8%. El runtime de los camiones, en uno de los casos, había planificado un 41,2% y lo real fue un 55,1%. Es decir, hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, dentro de la utilización de estos pilotos de vehículos autónomos, ¿no es cierto?, en la minería, un aumento real en la productividad. Y eso, ¿no es cierto?, nos llena de orgullo de poder hacer un aporte real como Estado, como ente regulador, al desarrollo de una actividad segura y al desarrollo, ¿no es cierto?, de una actividad que pueda también aportar al futuro de otros proyectos. En ese sentido, hoy día el proyecto, el permiso se configura sobre la base de un trabajo de colaboración, de información periódica de parte de los desarrolladores del proyecto, hacia Nagiomín para efectos de poder ir conociendo las mejoras, los inconvenientes que se hayan producido, ¿no es cierto?, los eventuales o accidentes que se hayan ido generando, y esos inconvenientes o desajustes poder analizarlos en conjunto, poder resolver las situaciones, poder implementar, ¿no es cierto?, medidas que tiendan a disminuir esas desviaciones respecto al proyecto y poder nosotros también como reguladores incluir esas desviaciones, incluir esas soluciones dentro de los permisos futuros. Vemos en este sentido una colaboración muy interesante y que puede, ¿no es cierto?, y que muy interesante y muy inteligente, y decirlo con franqueza, que también no vemos otra solución, ¿no es cierto?, para poder implementar tecnologías que no sea con una colaboración directa y permanente entre el Estado y los desarrolladores. Eso lo vemos, ¿no es cierto?, como una situación muy necesaria, y también hay que reconocer la buena fe que han actuado, ¿no es cierto?, en general las compañías mineras que nos están apoyando en y que nosotros absolutamente estamos apoyando en estos pilotajes, ¿no es cierto?, en transmitir la información, y también la buena fe y la buena disposición de los funcionarios, de los ingenieros del servicio, de poder ayudar, ¿no es cierto?, a evaluar y a poder darle, ¿no es cierto?, el impulso que requieren. Esto ha significado en números prácticos, ¿no es cierto?, en términos prácticos, el año 2020 tuvimos solo 2 proyectos de vehículos autónomos, este año tenemos 4 ya entre aprobación y aprobado, y tenemos otra batería importante de proyectos de autónomos, ¿no es cierto?, vehículos, maquinaria, que estamos en conversaciones con las compañías para ser ingresadas prontamente. O sea, vemos que, como yo señalaba, si bien existe esta tecnología hace 10 años ya en el país, vemos un interés, un impulso a seguir con el desarrollo, y creemos que, un poco por lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, las necesidades de mejorar la productividad, las mejoras que requieren, ¿no es cierto?, que nos impone el cambio climático. Hay que considerar, ¿no es cierto?, los ahorros en combustible, en neumáticos, en cuidado de las maquinarias que nos presta, ¿no es cierto?, el desarrollo de este tipo de tecnología, y también la necesidad que va a imponer esto en cuanto a la capacitación del personal a cargo, ¿no es cierto?, de estas nuevas tecnologías. En cuanto al uso del hidrógeno, estamos trabajando y vamos a publicar dentro de los próximos días la primera guía de evaluación que permitirá el pilotaje de tecnologías de hidrógeno con combustible en equipos mineros, utilizando sendas de combustible y motores duales, y que permitirán el testeo de estos equipos mineros que usan tecnología en ambientes mineros relevantes. Como señalamos, ¿no es cierto?, el lunes se inauguró la primera generación de una molécula de hidrógeno verde en minería en la faena Los Bronces de Anglo American, y esto marca un hito, de alguna manera, en esta carrera. Próximamente también hay otros proyectos, hay algunos incluso que están en la pequeña minería, y también tenemos otros proyectos, ¿no es cierto?, como el camión dual de Alset para el año 2022, que este es un proyecto que financia Corfo. Vale decir, ¿no es cierto?, hoy día vemos que la tecnología del hidrógeno ya no es solo una quimera, no es solo una ilusión, no solo una proyección del futuro de la minería, sino que estamos viendo proyectos concretos
que se están desarrollando hoy día en el país, ¿no es cierto? Y que vamos como servicio a aportar con esta regulación y con este acompañamiento a las compañías para poder hacer pilotajes seguros, que muchas veces, y eso lo digo, ¿no es cierto?, un poco con la experiencia que he tenido acá en el servicio, las compañías mineras, y se entiende también, yo como abogado lo entiendo, alguna reticencia de alguna manera en probar pilotos que podrían generar, ¿no es cierto?, desajuste en las producciones o podrían traer algún tipo de problemas legales en caso, ¿no es cierto?, que se produjeran accidentes o que se produjeran, ¿no es cierto?, algunos eventos en la prueba de estos pilotos. Se ha producido, se ha producido. Entonces, esta guía lo que buscamos es eso, es darle certeza a las compañías de que una prueba va a tener un permiso, va a tener medidas de seguridad y va a poder hacerse, ¿no es cierto?, y poderla implementar de forma segura, dentro de lo que conocemos, ¿no es cierto?, y dentro de los medios que tenemos a nuestro alcance. Ahora, ¿cuál es el contenido y la estructura de esta guía? Yo por el tiempo voy a hablarle un poco en genérico de la guía y lo que voy a ofrecer también, ¿no es cierto?, es que veamos con el CEREMI, con el director regional de SENAGIOMIN, en poder dar una charla con mayor especificidad a INACAP, a los alumnos. Ahí estaba viendo, ¿no es cierto?, ingeniería, hay carreras bien específicas, ¿no es cierto?, respecto a cómo se han generado estas guías y cómo funcionan, ¿no es cierto?, en términos específicos. ¿Cuál es la estructura de esto, no es cierto? Bueno, como les señalaba, en SENAGIOMIN trabajamos con el Centro Nacional de Pilotaje, dependiente de Corfo, ¿no es cierto?, en la implementación de estas tecnologías autónomas. Estas guías lo que hacen es definir requerimientos y recomendaciones para la presentación de solicitudes de permiso y estandarizar criterios de evaluación de dichas solicitudes, ¿no es cierto? Lo que buscamos con esto es ordenar de alguna manera la presentación. Los contenidos que presente el titular en base a las recomendaciones permiten una clara evaluación de los riesgos de implementar la nueva tecnología. Eso nos permite a nosotros como SENAGIOMIN, también a nuestros ingenieros, poder entender de qué se trata, ¿no es cierto?, ese proyecto, y también que la compañía, que los desarrolladores puedan ellos también comprender y adoptar, ¿no es cierto?, el control de riesgo adecuado para un funcionamiento seguro. Y además nos tiene que demostrar esto una escala reducida, porque esto es recién un pilotaje, ¿no es cierto?, la interacción de los equipos autónomos en una implementación también después de madurez operativa, considerando, ¿no es cierto?, la relación con la operación de la producción y así no afectar también los permisos vigentes, que ese también vemos que muchas veces es una de las motivaciones o fundamentos para no implementar pilotaje, ¿no es cierto?, no atreverse con los pilotajes, es decir, bueno, ¿cómo me va a afectar esto, ¿no es cierto?, a la producción y a los permisos? Así que con esto, ¿no es cierto?, la idea es que puedan conjugarse. La prueba piloto debe planificarse y debe diseñarse con equipos multidisciplinarios. Para el caso de los autónomos, ¿no es cierto?, queremos la verificación de todos los niveles de sistemas en términos de hardware, de software, de firmware, sistemas de comunicaciones, sistemas de navegación, además de la compatibilidad de la comunicación de datos de otros sistemas de la mina de distintas marcas, vale decir la interoperabilidad, ¿no es cierto?, entre distintos sistemas. No podemos dejarnos, ¿no es cierto?, y que nos ha pasado alguna vez, hemos visto que no había, ¿no es cierto?, relación entre ellos. Ahora, el objetivo principal en ambas guías, yo diría, es adquirir experiencia, obtener datos técnicos, verificar que las condiciones futuras de la operación, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías cumplan con las condiciones de seguridad para las personas y equipos, y que su potencial escalamiento luego, ¿no es cierto?, tamaño industrial y de periodo indefinido, que va a ser cuando se implemente, ¿no es cierto?, de manera industrial, podamos, ¿no es cierto?, contar con permisos razonables, con permisos que hagan la operación segura. Ahora, hay que, en el caso de los autónomos, ¿no es cierto?, es súper importante señalar que se entiende que las pruebas piloto, porque también hay muchas consultas, bueno, ¿cuándo deja de ser piloto? A la disposición de un escenario real de pruebas del funcionamiento de un sistema autónomo, y como implementación a escala industrial, entendemos que es ya cuando hay diseño, construcción y posterior operación del sistema autónomo en un escenario real de operación y con fines de mejora operacional. O sea, vale decir, nuestro interés en esta opción, en este periodo, es el piloto en un escenario de pruebas reales, pero, ¿no es cierto?, con un sistema, con un también proceso de control mucho más, ¿no es cierto?, efectivo y colaborativo, como señalaba,
con Senagiomin para ver el funcionamiento. También estamos implementando otro tipo de tecnología en el monitoreo de relaves. Aquí estamos trabajando en un proyecto interno de Senagiomin con las diferentes subdirecciones. Estamos trabajando con la Superintendencia del Medio Ambiente también para poder monitorear áreas de interés para observar zonas donde conviven distintos tipos de depósitos asociados a operaciones mineras. Este es un proyecto interno. Estamos evaluando, ¿no es cierto?, la utilización de imágenes satelitales y también, por supuesto, la información que se nos entrega mensualmente por parte de las compañías mineras. Pero queremos mejorar ese control permanente de los tranques de relave y poder prestar, ¿no es cierto?, una mejor también apoyo a la industria minera en el sentido de estar encima, ¿no es cierto?, con nuestro rol fiscalizador de policía, pero también poder, ¿no es cierto?, tener una visión general de datos, de procesos y de funcionamientos que podamos aplicar en cada uno de los tranques. Y el segundo proyecto tecnológico, que también es de alto impacto, es el que estamos adscritos, ¿no es cierto?, con la Fundación Chile, el proyecto Tranque, en el cual participan una serie de compañías mineras, universidades, centros de estudio, y el cual buscamos desarrollar finalmente un software que nos ayude, ¿no es cierto?, a un control en línea respecto al comportamiento de los tranques. Estamos, ¿no es cierto?, trabajando en dos líneas de estabilidad física y otra línea de estabilidad química, y la idea es poder mantener este monitoreo y que este monitoreo también en algún momento sea abierto a la comunidad y que la comunidad, ¿no es cierto?, pueda tener alguna visualización, que pueda tener también la tranquilidad de poder acceder a estos datos y poder conocer cómo funcionan, cómo se están comportando y qué riesgos representan para su entorno la operación de estos relaves. Eso es en términos generales, ¿no es cierto?, de acuerdo un poco al tiempo que tenemos, a nuestra apreciación a cómo, a la importancia de las tecnologías y, y la labor que estamos realizando para poder implementarlas de forma segura a través de una regulación, como yo señalaba, una regulación inteligente, pero también que tiene que ser una regulación sencilla, que sea aplicable. Eso es, muchas gracias. Gracias a usted, don Alfonso Domeyko, director nacional de Senagiomin, entregándonos en el día de hoy su exposición. Tenemos preguntas también para usted, muy importantes, y la primera dice, ¿cuál es el plazo tentativo para eliminar el uso del diésel en la minería? Bueno, yo creo que ahí hay varios compromisos como país. Yo, como señalaba, ¿no es cierto?, hay compromisos de la minería, ¿no es cierto?, de terminar, si no me equivoco, al 2030, ¿no es cierto?, de terminar el consumo energético, de renunciar, ¿no es cierto?, al diésel y adscribirse, ¿no es cierto?, a las energías renovables. Y en el diésel propiamente tal, en los camiones, hay que esperar, ¿no es cierto? Yo creo que el uso del hidrógeno está recién comenzando. Esta generación de la primera molécula verde de hidrógeno fue esta semana, ¿no es cierto?, a un nivel de pilotaje. Lo que nos señalan de algunas compañías mineras es que en algunos países el otro año, a finales del 2022, habrían algunas pruebas de camiones de hidrógeno en minería. Tenemos la prueba de Alcer, ¿no es cierto?, este proyecto que también está en Corfo, de camiones con hidrógeno, que entiendo yo que es para el 22, pero a nivel masivo, industrial, entiendo que, y por las cifras que nos han entregado, por la fecha, antes de fin de la década, puede ser un poco antes, ¿no es cierto?, el 28, yo escuchaba el año 28, pero esos son aproximadamente las fechas, ¿no? Esas son aproximadamente las fechas. Pero el compromiso del país de la descarbonización es a la carbono neutralidad del año 2050. Ahora, hay analistas que dicen que por el avance y la rapidez de las tecnologías debiera ser mucho antes. Y eso es efectivo, ¿no es cierto? Hay que solamente ver lo que uno tiene en la mano, que son sus celulares, cómo han evolucionado los últimos 5 años, que recuerde el celular que tenía hace 5 años y lo que hace y los servicios que presta un celular el día de hoy, para darse cuenta, ¿no es cierto?, de que la tecnología avanza a pasos agigantados y que vamos a tener evidentemente y probablemente vehículos, ¿no es cierto?, que ocupen al menos diésel que el que tenemos hoy día en un plazo mediano. Usted también en su exposición hablaba sobre la automatización de la industria minera. Bueno, con respecto a ello, también hay otra pregunta muy importante, porque referente a la automatización, digo, de la industria, que produciría una atracción de empleo a nivel central o también a nivel internacional, ¿irían de medio de las regiones? No, yo no lo creo, ¿eh? Yo lo que hemos visto, la experiencia,
Hay que ver, yo creo que también ver cómo ha sido la introducción. O sea, yo primero lo miraría como general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha generado hoy día la introducción de las tecnologías en el mundo? Si bien hay algunos empleos, algunas ocupaciones han tendido, ¿no es cierto?, a disminuir o prácticamente a desaparecer, bueno, han surgido una serie de otros empleos, ¿no es cierto?, relacionados con, con esas nuevas tecnologías. Hoy día, ¿no es cierto?, hace 100 años había un empleo que era prender los faroles de gas, ¿no es cierto?, con un mechero en la vía pública, eso era una realidad. Hoy día eso es impensado, ¿no es cierto? Pero si pensamos la cantidad de empleos que dio la electricidad es inconmensurable. Y en este sentido, la minería, para ser concreto, lo que hemos visto es que si bien hay tal vez algunos oficios, algunos empleos o profesiones que van a verse disminuidas, sí hay una serie de otras actividades relacionadas con el mantenimiento de las tecnologías, con el mantenimiento de redes, por ejemplo, que van a requerir un número de mano de obra, de trabajadores, de profesionales muy importante. Ahora, eso sí es cierto y hay que prepararse. Es mano de obra de mayor calificación y mano de obra que va a requerir mayores competencias técnicas. Pero no sé, no sé si va a ser inmediato. Lo que hemos visto en terreno, por lo menos, es que, por ejemplo, los camiones autónomos en general están los mismos conductores que estaban conduciendo vehículos análogos, están hoy día en la operación del autónomo o de los que están también a distancia, ¿no es cierto?, los telemáticos. O sea, no es algo automático, no es algo inmediato. Don Alfonso, queremos agradecer su exposición en el día de hoy, sus respuestas también en esta oportunidad y desearle mucho éxito con todo lo que se viene más adelante, que cada vez es más potente todos los avances tecnológicos que se están generando Muchas en la gracias. industria Yo minera. quiero insistir en el ofrecimiento, y lo vamos a ver con el CEREMI, con el INACAP, ¿no es cierto?, de hacer un curso de capacitación respecto a estas guías que son interesantes y que puedan los alumnos conocerlas, ¿no es cierto?, a profundidad, porque hay una filosofía detrás de los reglamentos de cómo construir un proyecto en inteligencia artificial, o sea, con autónomo y en hidrógeno, que es bastante sencillo, ¿no es cierto?, estructuralmente. Entonces, es muy interesante podérselo exponer y que ellos puedan también incorporarlo en su vida profesional. Me parece impecable, está tomada esa medida y ojalá que se pueda concretar lo más pronto posible. Don Alfonso, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana y gracias por estar compartiendo con nosotros nuestro CIMIC 2021. Muchas gracias.